Yo tengo personas que han comprado con $500. ¿Cómo? Voy ahí. ¿What? 500, ¿en serio? ¿En serio? ¿Es posible comprar una casa dando solo 500 pesos? ¿Qué es mejor, comprar casa nueva o comprar casa usada? Aquí el 50% de ustedes son brutos. Así, Así dijo. así dijo. Ay, qué maestro. ¿Y por qué no te metes dentro del 50% de los inteligentes? También te Opa. movió. Wow. Hizo que algo te moviera. Pues yo te aconsejaría que financieramente, definitivamente siempre tienes que tener como inversiones, diversificar tus inversiones, no depender solamente del mercado de real estate. 7 años consecutivos siendo de las mejores vendedoras para el sur de Estados Unidos en el real estate en los hispanos. 8 años consecutivos siendo top producer de entre 4,000 personas en su broker. Hoy nos acompaña Sheila Wright, top producer en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de real estate, así que le damos la más cordial bienvenida a Sheila Wright. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas Bienvenida, gracias. bienvenida. Qué felices estamos de poderte tener con nosotros hoy. ¿Cómo empieza esta aventura, este día? ¿Y cómo te sentís estando con nosotros? Bueno, mira, primero que nada, muy buenas tardes, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y que pues puedan darme la oportunidad de compartir mi historia con todas las personas que los siguen. Buenísimo. bueno. Ahora bien, Sheila, contanos un poco cómo empieza tu aventura en el real estate, cómo nace la pasión y ya llevar tantos años en ello. Bueno, mira, realmente nace de que yo empecé a trabajar rentando apartamentos en las comunidades hispanas. O sea, era esa muchacha que va y te enseña los apartamentos cuando tú llegas a rentar, ¿verdad? Y en el transcurso de ese tiempo me di cuenta pues de que el sueño americano no era tan lejano como parecía Ok. a título personal. Una vez que me contacté con un lender, porque ni siquiera tenía gente de real estate, y pude comprar mi primera casa trabajando en estos apartamentos, yo me voy dando cuenta de que muchas de las personas que rentaban los apartamentos estaban ya listos para comprar casa. Hay muchas personas que están rentando y que facilito están calificadas para ya poder comprar entonces. Correcto. Y que por falta de información, porque pues en aquel entonces no habían tantas redes sociales, no había tanta información como hoy en día, ¿verdad? Y tal vez por el idioma, por el dominio del idioma inglés, no se atrevían a preguntar, o sea, lo veían a lo mejor como algo imposible. Yo fui percibiendo eso a medida que las personas, pues, lidiaba con ellas el día a día, rentándole los apartamentos. Luego se me presentó una oportunidad de, de estas compañías de apartamentos. Me fui con una compañera porque también tuve, yo los llamo mis angelitos en el camino, ¿verdad? Ujú. Tuve angelitos en el camino. Entonces, una compañera de trabajo se fue a trabajar en una, valga la redundancia, en una compañía que rentaban casas. También era de renta, pero ya eran lo que llaman acá en Estados Unidos single family homes. Ok. Y yo venía del multifamily, que son las comunidades de apartamentos. Ok. Y ella me dice, Sheila, ¿te interesa venir a trabajar para acá? Y yo, bueno, la paga era buena y era más o menos lo mismo, similar, no igual, porque eran casas. Yo dije, ok, sí, vamos a darle, ¿no? Y era bien gracioso porque mi inglés no era tan bueno como ahora, ¿verdad? Tenía menos práctica y éramos solo ella y yo en una oficina con otros 200 personas de la corporación que todos hablaban inglés. Entonces te podrás imaginar mi travesía. Ahí fue donde empecé a relacionarme con el vocabulario de real estate, viendo aplicaciones, leyendo contratos, hablando con realtors y descubro la figura del realtor, porque el realtor era el que venía a la oficina a traer la documentación de todas esas personas que aplicaban para rentar las casas y que la compañía para la que yo trabajaba manejaba. Bueno, luego voy viendo que las pagas no son malas,
¿verdad? Hay que ser honesto. Es un trabajo bien pagado y muy bonito. Yo dije, bueno, mira, esto está interesante. Ujú. Y empecé como a inclinarme por ese lado. Hasta que se me presentó la oportunidad de trabajar primero. Ok, la transición de un salario a solo comisiones, siendo madre soltera, bueno, divorciada, ¿verdad? Pero Ujú. tenía una hija para ese entonces yo tendría como 16 años, mi hija, algo así, Ujú. 17. Esa transición no era fácil. Tenías que tener ahorros y cierto conocimiento para arrancar. Ujú. Bueno, yo me busqué un part-time como asistente de una agente de bienes raíces. Ya me dijo, bueno, Sheila, yo te voy a entrenar. Tú vas a precalificar a las personas y las personas se precalifican así. Y me dio las pautas. Bueno, yo tenía mi trabajo regular de 40 horas a la semana y por las tardes y los fines de semana precalificaba a personas de la comunidad. Y así se fue corriendo la voz. Mira, Sheila, está en real estate, Sheila está adquiriendo conocimiento, Sheila ya se compró su casa y se iba corriendo la voz. Bueno, llegó un momento en el que ya me sentí más preparada y tenía más herramientas, ya tenía la licencia, no, perdón, todavía no me había sacado la licencia, tenía el entrenamiento, la gente se fue enterando y entonces me preguntaban, Sheila, ¿cómo me puedo comprar una casa? Me tocaba a mí referir a esa persona a alguien que tuviera la licencia, Ujú. Mm. porque yo no podía vender la casa, no tenía acceso a las casas y obviamente tampoco tenía el conocimiento completo. Sí. Bueno, en un año yo refería a 15 familias hispanas con un realtor que yo trabajaba. Y yo dije, ¿será que estoy lista? No, todavía no estoy lista. Bueno, agarré y refinancié mi casa, salí de todas mis deudas, pagué Sí. todas mis deudas, me quedé solo con el mortgage y armé una compañía pequeñita de coordinación de transacciones a raíz de lo que había aprendido con estas agentes. Ujú. Y empecé a vender ese servicio. La Asociación Latinoamericana me apoyó porque yo estuve en el primer curso que hubo de Avanzando Juntas. Ok. Yo fui parte de Meli ahí ¿Fuiste fue, también. parte de Meli, Sí. Avanzando Juntas? Meli fue Sí. parte de Avanzando Juntas también. Ese Ujú. curso yo lo recomiendo muchísimo para las mujeres emprendedoras. Para las que vienen iniciando, sí, para Sí, que empiecen a darle un poquito de de estructura a sus forma. negocios, sí. Ujú. Sí, yo me gradué en Avanzando Juntas en el 2018. Ujú. Bueno, no sé si era el primero, pero era uno de los primeros, eso sí te puedo Ujú. garantizar. Bueno, de ahí estructuré esta pequeña compañía y empecé a ofrecerle servicios a los realtors. Y me acuerdo que yo dije, bueno, yo voy a hacer un sacrificio. Por aprender, yo voy a ganar un poquitito menos, porque entonces empecé a ganar menos de lo que era mi salario con este emprendimiento. Y me acuerdo que vivía con $2,000 al mes. En ese transcurso conocí a una top producer hispana que me apoyó muchísimo, hoy en día una colega, ¿verdad? Y ella me dice, Sheila, pero tú estás lista para vender, empieza a vender, ¿qué te pasa? Y me empieza a inspirar, ¿no? Y yo le digo, no, imagínate cómo te voy a hacer la competencia a ti, porque estábamos trabajando juntas. Yo le hacía la coordinación de sus transacciones a ella. Y yo le digo, no, imagínate cómo te voy a hacer la competencia, yo me siento culpable, yo no puedo hacer eso. Y entonces, no, no, claro que sí. En su momento, pues yo creo que la idea era que a lo mejor formáramos un equipo o algo así, ¿verdad? Bueno, yo seguí trabajando con mi compañía de coordinadora de transacciones poquito a poquito y de pronto, sin darme cuenta, ya estaba en ventas. Wow. Ya estaba ayudando a personas a comprar casas, a calificarse, a venderlas. Mi primera venta fue una casa que tenía mi tía y me acuerdo que tuve que pelear la casa, el negocio, como quien dice, Ujú. porque mi tía me decía que el otro agente le había cobrado menos de lo que le estaba cobrando yo, que como yo siendo su sobrina le iba a cobrar más. Y me tocó explicarle toda la estructura de lo que eran las comisiones en aquella época para que ella pudiera entender que yo no le estaba cobrando más, Sí. Ujú. sino que ella no estaba en conocimiento completo de cómo funcionaba la estructura de las comisiones cuando hay un agente de comprador y uno de vendedor. Eso ahora ha cambiado un poco desde aquel entonces,
pero pues digamos que la práctica común se sigue manejando bastante similar. Ahora, Perdón, al final, pues, el ser, mucha gente puede pensar que ser real estate es solo vender casas, ¿verdad? Pero no saben, pues, realmente como usted pasó por esa parte, ¿verdad? De, primero hacía transacciones, después ya se empezó a dar cuenta de que podía hacer también las ventas. Ujú. Pero el punto aquí es cómo entonces usted encuentra la forma correcta de llegar a que, bueno, ya me di cuenta que puedo vender casas. Ujú. Bueno, porque realmente no es un secreto para nadie, creo que vivir o mantener unos ingresos solamente de real estate es bastante complicado. Ok. Ese año que yo referí 15 familias y las 15 familias compraron, yo dije, bueno, a este punto ya yo estoy empezando a perder dinero más bien, porque yo saqué la cuenta de cuánto pude haber ganado en comisiones y era prácticamente un salario. O sea que ya ahí no estaba como arriesgando mucho, ¿no? Porque me iba a mantener basado en el mercado que había, más o menos al mismo nivel de lo que estaba ganando anyway. Entonces valía la pena como dar el paso, como tomar el riesgo, ¿no? Ujú. Porque es lo que yo siempre digo, o sea, en la vida todo es un riesgo, pero riesgos medidos. Uno tampoco puede, ¿verdad?, Tirarse lanzarse así al vacío. al vacío. Entonces, pues yo siempre tomo riesgos, soy bastante arriesgada, pero yo los llamo riesgos medidos, ¿no? O sea, Ujú. siempre con cierta cautela o cierta seguridad de que la inversión va a valer la pena, ¿no? Ujú. ahora, solo para dejar claro, o sea que las personas, todas las 15 referidas que usted hizo, eran a la misma persona y no le dieron ni siquiera $100 o algo, nada. O sea, eso fue muchas gracias y bye bye. Prácticamente. Ah, bueno. solo para dejarlo claro. No, Eh, no, Yo creo que ni tampoco. las gracias. No, ahora bien, ajá. pero aparte de que, bueno, no aparte, ¿verdad? Al final no le dieron las gracias, pero eso ahora la tiene aquí donde está usted. Claro, adquirí conocimiento, que Ahí es lo que está. a veces... Lo que más cuesta. Lo que Ujú, más cuesta. ujú. Ahora, en cuestión de, ya cuando usted pasa todo ese proceso de que decidió dejar ese trabajo e irse solo con $2,000 al mes, eh, era divorciada con su hija, ¿cuál fue ese primer reto, ese primer miedo y cómo lo superó? Bueno, mira, realmente creo que el primer reto fue entender que realmente la generación de clientes no es nada fácil. Ujú. O sea, saber que estás empezando, que te emocionaste porque a lo mejor tenías 2 o 3 personas que querían comprar o vender su casa y cuando esa esfera de influencia, que lo llaman Ya no está. acá del Ujú, sphere of ujú, influence, ya se ha vaciado ujú. y de dónde van a venir los clientes ahora. Y ya yo estoy aquí en Yo este ya estoy lío, ¿no? montada. Dice. Este, creo que ese fue el primer reto, sinceramente. Y la manera que lo superé fue venciendo el miedo al marketing, a que la gente me conozca. Ujú. Eso es lo que más al final, el marketing es demasiado bueno. Ujú. Es una herramienta muy buena, pero no todas las personas están listas para hacer marketing, porque no todas las personas tienen esa habilidad o esa forma de ponerse frente a una cámara y hablarse frente a una cámara. No se sienten cómodos. Son Ujú. pocas las personas que lo logran. Y en ese Sí, momento no era con cámaras como tal, ¿verdad? Era más exponerse que la gente la viera en fotos, O volantes, ajá, tarjetas de dar flyers. presentación. sí. Te puedo contar una anécdota Sí. que yo en aquella época tenía un townhouse, fue mi primera casita, ¿no? Ajá. Y tenía un vecino como 4 townhouse más abajo que yo vi que ellos iban a vender porque estaban renovando el townhouse. Y yo dije, bueno, yo tengo que ver cómo hago. Iba y tocaba la puerta y nadie me abría. Y viendo si llegaba el carro para hablar con el vecino, y decía, yo tengo que agarrar esta venta como sea, como quien dice, ¿verdad? Bueno, hice una tarjetita y le puse, porque eran personas americanas que hablaban inglés solamente, y le puse, le ofrezco mis servicios de 2 agentes por el precio de uno, porque yo puedo llegarle a la comunidad de habla hispana
y a la comunidad de habla americana. Entonces usted va a Uh, pagar 2 agentes, va a pagar un agente por por 2. dos. Ujú, Bueno, y me gané el listing. Wow. Entre las fotos que les mandé, van a ver ahí un cierre, Ujú. que fue uno de mis primeros cierres, que no son personas hispanas, pero eso los convenció. Pero superar ese temor Es a valor. al rechazo, porque te Ujú. pueden rechazar. O sea, muy bien el Señor me puede haber dicho, mire, no, ya yo tengo mi agente, que viene usted a tocar la puerta. Me pudo haber sido grosero. Ujú. Gracias a Dios me fue bien. Pero superar ese temor al rechazo, yo creo que fue una de las cosas más difíciles al principio. Ahora, eso creo que es una de las cosas más importantes que nos pasa muchas veces. Primero, ¿por qué cree que uno le tiene tanto miedo al rechazo? Y dos, ¿qué estrategia usó? Si es que hubo una estrategia o solo dijo, bueno, me toca y voy y me tiro no me importa, con miedo. Pero la pregunta como tal es, ¿qué será eso que a la gente le hace ser tan temerosa del rechazo, de no intentarlo o del qué dirán? ¿Y usted qué hizo para cruzar esa pared? Y yo, bueno, yo lo voy a lograr porque lo tengo que hacer. Bueno, mira, yo creo que yo recuerdo mucho una profesora de matemática que Ujú. nosotros tuvimos más por allá, por el high school, que ella una vez se paró en el salón y dijo, aquí el 50% de ustedes son brutos. Así, Así dijo. así dijo. Ay, qué maestra. Y de pronto que se para uno de los del salón y le dice, usted me está insultando. Porque de verdad fue una palabra fuerte. Sí. Y ella le dice, ¿y por qué no te metes dentro del 50% de los inteligentes? Bueno, también te movió. Opa, wow, Ah, Hizo que algo te moviera. sí, Tenía doble función, vaya. ajá. wow. Entonces, a mí eso nunca se me olvidó, ¿no? Entonces, este miedo al rechazo, Ujú. yo a veces lo enfrento con que si esta persona pudo hacerlo, que más o menos es similar, ¿verdad? Tiene una capacidad similar, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Sí, claro. Entonces yo siempre me voy por ahí, ¿no? Si fulanita o fulanito o, bueno, el que quiera ser presidente, Va a buscar cómo hacerlo. vaya a Ujú. buscarlo, porque sí se puede. O sea, no es que tiene una mano más, no es que tiene un cerebro extra, ¿verdad? Lo que hay es que prepararse, sí, sí tiene que existir una preparación. Y pues ahí viene la famosa frase de que cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, Ujú. es cuando Hay viene que el tomar. éxito. Ujú. Ujú. Si tú estás preparado y se te presenta la oportunidad, no hay otra que ser exitoso, como quien dice, Ujú. porque Ujú. se unen esas dos cualidades ahí. Entonces, pues esa fue mi estrategia para superar el miedo. Yo veía real estate agents en la televisión, compañeros de trabajo, bueno, no, sí, compañeros de trabajo también, porque en su momento cuando estaba en la compañía que te comento, que fue cuando conocí más agentes, pues esos quedaron en mi entorno, ¿no? Amistades, personas que veía y todo. Entonces yo decía, pues si estas personas lo pueden hacer, porque yo no puedo, ¿no? Entonces pienso que con trabajo duro, con honestidad, preparación y el valor, es totalmente posible. Pues yo me aventé, como dicen. ¿Y Fue valiente, fue valiente. cómo fue esa primera sensación de esa primer venta de la casa? ¿Qué sintió, qué experimentó y qué es lo que más recuerda de eso? Mira, yo creo que el temor era tanto que no lo disfruté. Yo empecé a disfrutar mis cierres, sinceramente hablando, yo creo que como un año después que empecé, Wow. porque era algo como, no es que no me lo creyera, pero estaba como sumergida en aprender, en dar un buen servicio, que gracias a Dios hasta el sol de hoy todavía eso lo mantengo, esa ética, ¿verdad? Pero quería esmerarme, quería dar lo mejor de mí, entonces estaba tan involucrada en todo eso que los cierres yo no los disfrutaba. Disfrutaba el hecho de ver a las personas cumplir su meta, Disfrutar ¿verdad? su casa. Pero la satisfacción personal la empecé a recibir como después de un año. Y Ujú. decía, oh, wow. Y entonces tú después empiezas a recibir reconocimientos, personas que te hacen preguntas. Me acuerdo que una vez fui a una
a un evento como a los 3 años y una chica que estaba sentada allí que me dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y yo, Yo. de mi éxito. No te lo puedo compartir. No, pues yo le comenté que yo ya traía como un poquitito de experiencia tras bastidores, como quien dice, ¿no? Haciendo todas estas coordinaciones de transacciones, calificando personas, rentando casas, rentando apartamentos, eso me ayudaba. Y creo que eso fue parte De su éxito. de mi éxito, el haberme preparado con anticipación. Ese primer año que inició, ¿recuerda cuántas casas hizo o cuántas casas vendió para ese año? Ese año vendí 10 casas. Wow. Ese Pero es un buen primer año. número ¿Y para ese ese, primer año. le fue muy bien ese año o no también? No tan bien, porque realmente las casas eran más económicas aquí en Georgia. Entonces eso representaba realmente el ingreso de un salario, no vamos a decir de un entry level, pero quizás de un manager, Ok. más o menos, Ok. era el ingreso. Entonces, claro, existe aquella pregunta, o sea, donde tú ves ya cuando hables de la parte financiera, porque el real estate, al principio por lo menos, como dicen en inglés, nosotros usamos muchos hats, nos ponemos muchos Muchos sombreros. sombreros, claro. Porque somos los que hacemos el marketing, somos el que mostramos la casa, somos el que hace el contrato, somos el que responde las llamadas, somos el que lava tu carro, el que... o sea, Todo. todo. El que lava tu carro. Sí, hacemos de todo. Entonces, es bastante presión. Al principio, definitivamente, son más de 40 horas a la semana, que eso es un mito que existe, que pareciera que hacer real estate son poquitas horas a la semana que vas a trabajar. No, no, no. Se trabaja muchas horas si realmente quieres hacerlo full time y vivir de esto. Ok. Entonces, perdón, se me fue la idea de la pregunta que me habías hecho. Sí, llega un momento, tú pones en una balanza y tú dices, wow, estoy trabajando el doble, y creo que todos los emprendedores, no solamente en real estate pasa eso, pero estoy trabajando el doble, pero estoy ganando el mismo dinero que cuando trabajaba 40 horas a la semana. ¿Será que esto sigo o no sigo? Así no tiene beneficio. Así no tiene beneficio, exacto. Pero bueno, gracias a Dios tomé la decisión de seguir adelante y los frutos se han ido viendo a través del tiempo, obviamente con la experiencia, los años, las personas que te refieren, los eventos, etcétera. Pues el portafolio de clientes va creciendo y igualmente vamos creciendo nosotros, ¿no? Y la parte financiera pues también obviamente va mejorando. Y me pongo a pensar ahorita, al final también depende su conocimiento, su experiencia, depende de todas estas personas a las que usted ha apoyado, todos los momentos que ha vivido con ellos, porque me imagino que ha habido casos en los que, ok, clientes están precalificados, pero realmente no califican ya al final, ¿verdad? Entonces, todo eso la hace ver a usted y la hace tener toda esa experiencia, todo ese conocimiento que pues ahora le está llevando pues al éxito también, y que tenga tanto tiempo ya en esto y que aún siga funcionando su negocio en esto. Pues. Sí, gracias a Dios, cada cliente es una experiencia. A veces te encuentras, aquí hay que aprender todo el tiempo. A veces De todas las encuentras- situaciones. Sí, en todas las situaciones. Hay definitivamente casos que nunca habías visto antes, pero ya pues por lo mismo de la experiencia, ya uno puede ir con precaución y decir, esto no se ve como se debería ver. Entonces atacas el detalle antes de que se convierta en un problema. Bueno, por lo menos esa es mi filosofía, ¿no? Yo trato de ver no la parte que está yendo bien, en el sentido de que, sí, ya estás precalificado, vamos a ver casas, vamos a hacer esto, ya te voy a entregarlas ya. Yo trato de ver cuál puede ser el motivo porque esa persona no pueda cumplir su objetivo. De pronto le está dando menos horas en el trabajo, de pronto tiene un familiar enfermo y está enviando dinero. Sí, lleva un paso más adelante Un usted. paso más adelante, para que, pues, precisamente la experiencia vaya hablando por sí sola. Cuando la persona está asustada de que, uy, mire, me están pidiendo esto del contador, ya yo lo tenía por ahí en alguna parte. ¿Me entiendes? Está bonito Sheila, eso, me gusta tengo eso. una pregunta y me gustaría
porque no quiero que pase desapercibido algo que dijo hace ratito. Nosotros somos bien creyentes y lo hablamos bien seguido del círculo que le rodea. Usted hablaba de la sphere of contact. Sphere of influence. Sphere of influence. Ese sphere of influence o ese círculo que le llamamos nosotros siempre en el podcast, su colega ahora, cuando ella le mete presión para, hey, ya estás lista para vender, ¿qué tan importante, uno, fue tenerla a ella como en su decisión? Y dos, ¿y qué tan importante es eso? Tener gente tan que le desee el éxito a usted. Fue un círculo positivo para usted. Definitivamente determinante. Determinante el empuje, la energía, la confianza que te crean en ti mismo, porque pues hasta el sol de hoy esa colega, ella es uno de mis angelitos y ella sabe quién es y le va súper bien, es una mujer excepcional. Es real estate también, obviamente, muy querida en la comunidad hispana. Y hubo otra persona también que no es real estate, pero que tiene mucha experiencia en la parte corporativa en los Estados Unidos. Okay. Hoy por hoy es el vicepresidente. Ay, Dios mío, es que el cargo de él es tan complicado que de verdad no me acuerdo. Pero él es como, vamos a decir, un cargo muy alto a nivel corporativo de las tiendas TJ Maxx y Dollar Tree Y Marshalls. y Marshalls. Marshalls creo que toda es parte esa de TJ umbrella. Maxx. Ajá. Tuvo muchos años en Macy's y en Sears. Él también fue una persona clave, porque cuando yo le dije, mira, esto es lo que voy a hacer, pues me sentó y me dijo, ok, vas a enfrentar esto. Y yo tenía muchas dudas, que es algo que yo creo que es bueno hablarlo. Cuando uno empieza esta carrera, tienes muchas dudas de quién va a ser tu broker. O sea, ¿a qué marca vas a representar? Porque hay muchas opciones, diferentes condiciones con cada broker. Es un mundo totalmente diferente que las personas a veces no lo ven. Ven a la gente, pero no ven el mundo en el que se desenvuelve con el broker. Hay brokers que son totalmente virtuales, que no tienen un edificio donde la gente pueda recibir al cliente. Hay muchas estructuras. Entonces, pues este tema de cómo escoger mi broker, él me ayudó muchísimo. Y me acuerdo que me dijo que no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Porque mi broker yo lo quiero mucho. A mí me gusta mi marca. No he necesitado expandirme internacionalmente. Expandirse. Bueno, no he necesitado expandirme internacionalmente. Por eso no he cambiado de broker. Aparte de que me gusta mucho en el que estoy, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que él me dijo, Sheila, a ti te van a buscar por Sheila. A ti no te van a buscar por X, Y, Z, para no decir nombres de brokers, ¿verdad? La gente va a buscar a Sheila. Entonces, porque mi duda era que mi broker parecía ser más pequeño frente a uno muy grande, una marca muy reconocida, pero los costos que me iba a implicar a mí para empezar con esa marca muy reconocida eran mucho más altos que con el broker más pequeño. Pero ese era dinero que iba a quedar en mi bolsillo y que como emprendedora yo iba a necesitar reinvertir en mi negocio. Entonces él me dijo, Sheila, no lo pienses más, a ti te van a buscar por Sheila. O sea, básicamente lo que él vino y le dijo fue, desarrolla tu marca personal y tu marca personal es quien va a hablar por vos. Es quien va a vender. Sí. Así. Entonces ese fue un consejo de verdad que hasta el sol de hoy se lo agradezco un montón, porque tenía toda la razón. Hoy después de tantos años veo agentes nuevos y a veces la gente tiene un poquito de misconcepción con eso, un poquito de falta de entendimiento de que el broker donde tú estás, obvio, te va a ayudar dependiendo de cuál sea tu objetivo. Sí. Pero lo más importante es cómo tú te vas a presentar, cuál es tu servicio, porque a la final la persona, el nombre de la compañía puede ser muy grande, pero si tu servicio no fue bueno, ya, hasta ahí llegas. Hasta ahí llegaste. Ahora, ¿cómo pasa de ese principio que
que ese primer año fue un salario, básicamente lo que logró hacer, un salario de manager, a convertirse en una top producer. A convertirse en una top producer para los hispanos, para el sureste del país. O sea, ¿cómo pasa? ¿Qué cambió? Bueno, mira, yo creo que cada vez la necesidad de ayudar más a la comunidad, de ver más gente en viviendas, Ujú, de sentirme más capacitada, de ver que confiaban en mí ujú. y lo lograban, que yo nunca dudé de mí, ¿verdad? Pero siempre necesitas como ese refuerzo Sí. de ver el fruto del trabajo realizado, como Ujú. digo yo, ¿no? Viendo esos frutos, pues mira, yo trabajo sábado, domingo, a mí me llaman y yo siempre estoy ahí. Y es algo que nunca, 24/7. Ah, bueno. 24/7. Ya vieron, ¿verdad? 24/7. 24, sí, de verdad que sí, porque hay muchas personas que trabajan. ¿Cómo atiendes tú a una persona que trabaja de pronto, vamos a decir, en unos horarios de estos, en unas tiendas que son 24 horas y a lo mejor tiene nada más para hablar contigo su break de las Ah, 7 de sí. la noche? Y eso es algo que pues nosotros en mi equipo o yo no he querido dejar ir, que es yo atender a mi gente. Cuando tú llamas a Sheila Wright es la persona que te contesta. Después a lo mejor hay otras metodologías, hay personas que me apoyan y todo, pero eso a mí me da mucha satisfacción. Entonces creo que pues eso fue lo que me motivó a ir mejorando. Obviamente ahora tengo más certificaciones. Estoy certificada en Georgia, certificada en Tennessee, tengo licencia en Tennessee, en Florida. No las ejerzo todavía, no sabemos en el futuro, ¿verdad? Porque eso también lleva su proceso. Em, Tengo luxury properties, o sea, certificaciones para personas que quieren foreclosure, invertir y todo eso. Todo eso se ha ido copilando y se ha convertido en un resumen que, pues, gracias a Dios, me permitió hoy por hoy estar entre los Entre los mejores, top. Ujú. De entre los verdad que tops. sí. Entonces usted diría que parte de lo que le ayudó a ser de las top producers es atender a la comunidad hispana. ¿Siente usted que ese es uno de sus diferenciadores entre su broker, en el grupo de brokers que usted está, o hay algo más que la hace diferente? Bueno, mira, yo creo que definitivamente sí, el atender a la comunidad hispana juega un papel muy importante. Pienso que a lo mejor lo que me hace un poquito diferente es que yo siempre he pensado como outside the box, fuera Nice. de la caja. Ujú, Fuera de ujú. la caja. O como dice usted, Homer, la picture grande. Focus on the big picture. Ujú, sí. Ujú. Entonces, a veces casos que no son atendidos o no son resueltos por personas que piensan inside the box, Ujú. llegan a mí y yo abro mi cajita de Pandora. Ujú. No sé si tiene que ver con que me gusta investigar, me gusta leer, me gusta siempre aprender y dar soluciones. Me gusta dar soluciones. Como siempre digo yo, ¿no? Todos califican con el equipo correcto. Y en realidad es la verdad. ¿Sí es real? Es ¿Eso? real, sí, es real, porque la diferencia está realmente en el down payment que vas a dar, en los intereses que vas a dar, en el monto por el que vas a calificar. Pero realmente una persona con Tax ID puede comprar casa de diferentes maneras. A veces con un down payment más alto, otras veces con un down payment más bajo, intereses más altos, intereses más bajos, pero lo puede lograr. Por ejemplo, una persona con un mal crédito también puede, pero entonces tenemos los intereses más altos. El tema de la calificación es que nosotros tratamos de asesorarte para que obtengas los mejores beneficios, porque estamos en un país de oportunidades. Entonces, un buen crédito te abre puertas a esas oportunidades, a un down payment assistance, a un cero down payment, o sea, que no des inicial, ¿verdad? Que compres con poquitito dinero. Yo tengo personas que han comprado con $500. ¿Cómo? Voy ahí. ¿What? 500, ¿en serio? ¿En ¿Es serio? posible comprar una casa dando solo 500 pesos? Es como que te compres dos pares de zapatos, vaya. Tres comidas al mes. Sí, sí, sí las he tenido. Em, em,
no solamente el tema del down payment assistance, los intereses son más bajos también. Cuando tú haces tus taxes bien, cierto que te abre las puertas a comprar casa, pero te abre la puerta para muchísimas cosas más, porque también tenemos que entender el sistema del país donde vivimos. Entonces, hacer tus taxes bien te abre puertas a préstamos de negocio, préstamos de carro, inversión, préstamos de inversión para capital, tantas cosas, ¿me entiendes? Para capital de trabajo. Cuando nosotros decimos vamos a calificarte, o por lo menos yo, ¿verdad? Ya yo sé que tú puedes comprar sin haberte preguntado nada. Usted ya hizo la investigación, ya fue FBI, usted. Pero Sí. la diferencia va a estar, como te digo, en los términos que tú vas a obtener para esa compra. Igualmente funciona para carros y para préstamos personales. El crédito es importante, sí, porque te abre puertas a los mayores beneficios. Los taxes son importantes, ¿por qué? Porque te abre las puertas a un down payment más bajo. Pero en realidad, si la persona tiene como como que le falta uno de los requisitos de la caja, hay productos que están fuera de la caja Que los podemos que traer. se pueden traer. Ujú. Los Eh, bank statements, por ejemplo. Al final el trabajo de ustedes es como, sí se puede. Ujú, Nadie te puede decir que no puedes, porque ujú. vamos a encontrar la forma dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo legal, dentro de lo Ujú, correcto, vamos a correcto, encontrar la forma para que se pueda hacer realidad este sueño, porque al final correcto, comprar una casa es un sueño, una decisión que tenés que pensarla bien tranquilo, porque es una decisión de las más importantes que vas a tener en tu vida. correcto. Sí, es la compra más importante que hace una persona en su vida. Después de la casa es el carro. Sí, pero definitivamente y por muchos motivos. Y la verdad es que no es solamente el hecho de tener tu casa y la tranquilidad que te da, ¿verdad? Que puedes pintar una pared, que puedes pedir un permiso y hacer Anexo. un anexo, una Ujú. añadidura. No solamente eso, pero también te da como un respaldo de carácter, ¿me entiendes? Cuando tú vas a solicitar algo y tú ves que te preguntas rent or own. Ujú. Cuando tú own, te abre puertas. Entonces, pues es la manera de vivir más cómodos, pero también es una inversión en ti mismo para seguir superándote. ¿Hay alguien a quien no se le recomienda comprar casa? Que mejor siga rentando. A ver, yo me imagino que debe haber algún caso, pero tengo que buscarlo así como con lupa. Una persona que quizás, bueno, yo diría una persona que se mueve mucho de estado. Ok. Sí, no le conviene No le comprar casa. conviene porque quizás va a ser un dolorcito de cabeza buscar un inquilino y cuando regreso y estar a la casa vacía y mantenerla a la distancia y todo eso. Sin embargo, puede ser una inversión. Depende cómo lo enfoque, ¿no? Si dice, ok, bueno, voy a comprar esta casa por inversión. Ah, bueno, ya se sabe desde un principio que es un rental property, una Sí. propiedad de renta. Ahora, si es para vivirla, yo diría que si es una persona que se mueve mucho de estado en estado por cuestiones de trabajo, posiblemente le convenga más estar rentando, porque inclusive si tú estás trabajando afuera y se rompe una tubería o cae un árbol y tú estás en tu trabajo, más bien te va a restar tiempo de tus cosas importantes porque tienes que atender tu casa. No puedes llamar al manager, mire, se cayó Sí. el árbol o se rompió la tubería, ¿no? Eso es lo que pasa a las personas que rentan. Piensan, ok, mejor rentar porque no tengo tanto gasto como si yo fuera, como si fuera el dueño. Por eso, se arruinó algo, se cayó un árbol dentro a la casa, perdón, se arruinó algo dentro de la casa, la tubería. Entonces ahí sí, uno piensa, yo estoy rentando, yo solo le llamo a la compañía que renta y que hagan lo que tengan que hacer. Y yo solo hago el schedule, Ujú, el horario para que puedan venir a reparar y ya estuvo. Yo me ujú, zafo, pero el tener una casa propia, ya son, decimos nosotros en Honduras, son otros 20 pesos aparte. O sea, ujú. ya cae por tu propio peso, pues. Sí, correcto, sí, tienes que tener mantenimiento y todas esas cosas. Ahora, con respecto, a ver, si estamos hablando de tiempo, te doy toda la razón, sí. Ujú. Lo que estás pagando en la renta es tiempo libre de no hacer mantenimiento.
vamos a decir, eso es un aspecto positivo. Más sin embargo, de alguna manera lo estás pagando, o sea, lo estás pagando tú, En la porque renta. ese costo está incluido en la renta. Ujú. Entonces, si estamos hablando de que estás ganando tiempo, porque estás usando ese tiempo de manera más productiva, ok, te doy la razón. Sin embargo, si estamos hablando a nivel de costos financieros, lo estás pagando tú, aunque tú estés llamando al arrendador de apartamento, casa, mobile home, donde sea que estés viviendo, ¿verdad? Para que te repare algo, ese costo está ya calculado en la renta que a ti te están cobrando. Normalmente, 99% de los casos. A menos de que sea un familiar, un amigo que ya te está rentando como por amistad, no te está cobrando el precio del mercado, etcétera. Ah, bueno, diferente. Hablando de eso, escuché una cosa, no sé si tenga que ver mucho con eso, pero escuché por ahí, si tengo 30 años de estar rentando la casa, ¿ya esta casa es mía o no? Oh, no, ¿En serio? ¿O hicieron esa pregunta? Si tengo 30 años de estar rentando Ajá. ¿esta casa ya es mía o no? Entonces quedamos por... O sea, nos Óyeme, pone a pensar, pues, de óyeme, verdad. Claro. qué vida tan aburrida, rentar 30 años la Sí. misma casa. Qué vida más Le aburrida. encantó la casa. Sí, hombre. Sheila, me gustaría preguntar, desde el punto de vista marketing y ventas, para usted, ¿cómo hace marketing o cómo creó el marketing en sus primeros años a cómo vive el marketing hoy? Bueno, mira, en realidad, en los primeros años, bueno, mi primer marketing también se los envié por allí Ujú. para que lo vieran. Ujú. Ese lo hice yo solita en Canvas, ¿verdad? Fue el primer post que me atreví a poner. Amigos, familiares, estoy en real estate, así todo bien básico. Como en Facebook o Instagram, algo Sí, así. fue Facebook, Instagram y creo que por mensaje de texto lo Ajá. empecé a mandar, La compartió. sí, a compartir, ¿no? Yo empecé como a pasar la voz, como quien dice. Este, luego contraté a una chica que tenía una agencia de publicidad y fueron los que me hicieron lo que llaman el branding. O sea, ya vino el color rojo, el loguito con la casa, la S, la W. Estuve con ellos como por un año y ya luego después empecé a aprender todas estas aplicaciones. Es que hoy en día con la tecnología Ahí y están. pues te voy a decir que nosotros acá en la comunidad hispana nos hace falta más gente como ustedes. Mm. Están Dale, amor, dale. escuchando. Halo Marketing, ahí atrás va a aparecer. No, mentira. Ajá. Entonces hace falta. Más gente como ustedes. O sea, que entiendan a los emprendedores o a las personas que tenemos mentalidad, ¿verdad?, de negocios, Empresarios. de empresarios Ujú. y que entiendan los costos que afrontamos, las temporadas que afrontamos, buenas y malas. Para nadie es un secreto que ahorita real estate está bien, pero no está tan bien como pudiera estar, ¿verdad? Un dato curioso es que cuando hubo el crash del Ujú. 2008, las personas piensan que nosotros dejamos de tener trabajo. Yo no estaba licenciada en esa época, pero me incluyo porque estoy bastante relacionada con el tema. Trabajé para agentes que sí estuvieron cuando sucedió ese crash. Y tienden a pensar que no había trabajo. El tema no es que no había trabajo, sino que porque se hicieron tantas transacciones como en un mercado estable. El tema fue que como el precio de las casas cayó, los ingresos basados en comisiones eran menos. Y para las personas era difícil mantener su estilo de vida al que ya venían acostumbrados. Pero en sí, transacciones que se cerraron durante esos años fueron iguales a las que se cierra en un año estable. Solamente que como el precio era mucho más bajo, pues afectó el bolsillo de todo el mundo. Entre Qué- otras cosas, ¿no? Por Qué dato tan interesante. Me gusta mucho eso y me gustaría profundizar un poquito en eso. La gente que trabaja en real estate, los exitosos, ¿verdad? Porque hoy por hoy hay un montón. De verdad, Y hay un tanta montón. gente haciendo real estate hoy que uno no sabe. Pero los que viven de ellos realmente, les va bien. Pero existe la posibilidad de que un año no vaya mal.
¿Cómo usted le aconsejaría a alguien que pueda cuidar esos altibajos que pueden llegar a ver, a no descuidar un lifestyle que de repente, ¿y qué pasa si un día hay otro crash? ¿Verdad? Correcto. ¿Cómo se manejaría una situación desde su opinión? Sí, bueno, yo digo que yo te aconsejaría que financieramente, definitivamente siempre tienes que tener como inversiones, diversificar tus inversiones, no depender solamente del mercado de real estate. Eh, lo bueno de real estate es que te permite recibir cantidades de dinero, vamos a decir, grandes Grande. cada vez que cobras. Sí. A diferencia de la persona que está en un salario que recibe 2,000, 3,000, 5,000 al mes, ¿verdad? Eso te abre una puerta para tú poder invertir un poquito en otras cosas. Entonces yo diría que hay que prepararse para las épocas de las gallinas flacas, como las llamo yo. Siempre hay que pensar, no confiarse. Siempre hay que, porque esto es así, nunca sabes. Depende de la política, depende de la economía del país, de las guerras, de tantas cosas, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe en qué momento el mercado va a cambiar. Aunque es cíclico, puedes darte una idea, porque es cíclico, ¿no? Siempre sube, 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 baja, baja, baja. Pero cuando así bajar de verdad, como bajó en el 2008, que ya fue un crash, siempre hay que estar preparado para eso. Hay que tener ahorros, hay que tener inversiones en otros nichos. Bueno, diría yo, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y no dejar de trabajar, porque ese dato que tú encontraste interesante Ujú. es lo que quizás en el mercado actual nos permite a los agentes que seguimos siendo top producer o que seguimos produciendo, decir, ok, esto no cambia nada, yo puedo seguir vendiendo casas. Pueden estar los intereses altos, pero siempre va a haber el inversionista, siempre van a haber personas que necesitan cambiarse de una casa grande a una casa pequeña, o de una casa pequeña a una casa grande, o que se murió un familiar y la heredaron. La transacción de real estate siempre va a estar ahí. Tú siempre, lo que tienes que tratar de ser tú, ese agente que escojan. Y por eso dicen que en estas épocas es cuando, vamos a decir, el gremio se empieza como a depurar un poco de ese agente que le falta esa cancha. De decir, ok, yo puedo resolver esto de esta manera, puedo ahora hacer este tipo de transacciones, me voy a Como enfocar. colmillo, como experiencia. Ujú. Una pregunta bien puntual. ¿Qué tiene que hacer un real estate agent como usted para ser top producer? ¿Qué diferencia a personas como usted de los que no son top producers? Yo pienso que la disciplina Ok. es básica, tienes que ser disciplinado. A lo mejor no, organizado también, pero más que la organización, la disciplina. O sea, todos los días tienes que trabajar en tu negocio. No importa si es a las 7 de la mañana o a las 11 de la mañana, pero tienes que trabajar. Entonces, tiene que haber una disciplina, pienso que es lo más importante. Disciplina, buena comunicación, mantenerte en constante aprendimiento, aprendizaje. Ujú. Es que a veces me gusta el con el español. Pienso que con esas tres cosas, con disciplina, honestidad y constante aprendizaje, tienes una base sólida para ser top producer. Ahora, eso es un año. ¿Cómo se mantiene 8 años como usted lo ha hecho? Bueno, innovando Ok. muchas veces. Tienes que innovar, tienes que recrearte. La marca es la misma, pero de pronto salir un poco más fresco, con nuevos productos, nuevas ofertas, nuevos incentivos. Hay que estarse innovando todo el tiempo. Qué bueno. Ahora, Sheila, usted tiene está en un proceso en el que está creando un curso en el cual quiere enseñarle a la gente. Ok, cuando sacan la licencia es teoría. Usted lo que quiere es ayudarle a los nuevos que vengan a aprender Poner la en parte práctica. difícil, que es ya la práctica, que no se vayan a equivocar 1 año, 2 años, 3 años, sino usted les ahorra el camino y
enseñar. ¿Qué es eso que sigue para usted? Sí, bueno, eso yo lo veo desde el punto de vista, digamos, espiritual, Ok. que así como gracias a Dios yo he recibido, como hablábamos antes de la mentora que tuve, el amigo que me aconsejó, también hubo una persona en determinado momento que es lo que llamamos un investor angel, con el tema pues del capital de trabajo. Sigue siendo mi cliente hoy por hoy y le doy las gracias por confiar en mí. Em, Aparte de, así como hubo personas que me ayudaron a mí en el camino, pues yo creo que ya estoy como preparada como para retribuir esto a otras personas. O sea, seguir dando este conocimiento que siga avanzando. Y es como otra faceta también de mi carrera, porque pues no todos podemos ser mentores. Cuando en mi casa se enteraron, me dijeron, pero tú eres excelente profesora, te va a ir buenísimo. Pero bueno, no sabía que tenía dotes de profesora, ¿verdad? Pero sí, es como una nueva faceta donde vamos a sacar, pues estoy trabajando en sacar un curso online que le puede servir de apoyo a las personas con licencia, a los agentes de raíces que necesitan em, eh, em, darle entrenamiento, training, a sus agentes o a sus asistentes, simplemente personas que van a comprar casa o a vender casa, que quieran familiarizarse un poco con la terminología, ¿verdad? Siempre es bueno la representación de un agente, no digo que no van a buscar un agente, pero pues sí, es por una parte devolver un poco de lo que yo he recibido a la comunidad a través del conocimiento y la experiencia que he adquirido y abrir otra faceta, como te digo, que es este apoyo, eh, este curso de apoyo para las personas que van empezando, porque sí, es cierto que técnicamente se dice que de 10 personas que terminan el curso de bienes raíces, quizás uno llega a ser exitoso, a vivir de eso. O sea, Por- el success rate en el real estate es bien bajo. Sí, sí. Y creo que tiene que ver mucho con el post license, lo que viene después que existe la licencia. Porque está el tema de sacarte la licencia de real estate, que trae muchísima matemática, muchísima legalidad, lo que son las leyes, ¿verdad? En el estado donde la sacan, pero no te dan la práctica. Y ahí es donde entonces viene el problema de encontrar un buen mentor, encontrar un buen broker, la persona que quiera dedicar ese tiempo a enseñarte. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues se pueden automatizar muchos de esas herramientas para que el curso sea como didáctico y Ujú. tengas una idea. O sea, si ya tienes la licencia y tienes este mentor dándote un poquito de la práctica, porque volvemos a lo mismo, cada transacción es diferente, ¿no? Pero lo básico, por dónde empezar, sirve de muchísima ayuda. Sheila, ¿y usted ha conocido alguna persona que usted la vio que inició, por ejemplo, en el mundo de bienes y raíces y que tuvo o cometió algún error y decidió, pues, no lo quiero volver a hacer? Pero ese error fue porque no tenía el conocimiento. Volvemos a lo que estaba diciendo Ujú, usted. ujú. Entran sin quedándose solo con la teoría, pero no en la práctica. Y en la práctica es donde nos hacemos fuertes, de donde nos valoramos más, pues, Ujú. donde de verdad nos mostramos nosotros. ¿Ha Correcto. conocido algún caso de esos? He conocido bastantes. Sí, he conocido bastantes y por eso, pues, fíjate, este curso, esta nueva etapa que yo estoy empezando, no es como instructora, porque para instruir real estate necesitas una licencia de instructora. Ok. Esto es más como un material de apoyo. Ujú. Pero en el camino he conocido muchas porque se me acercan que quieren, ¿verdad?, empezar. Y yo empiezo la práctica con lo que es la realidad de la práctica y a mitad de camino como que they give up, porque no es lo No que lo se que imaginaba, querían o no lo que o quizás pensaban. cometen un error y eso los hace sentir como que no soy bueno para esto, pero es porque nadie se los explicó quizás Ujú. al principio, ¿ves? Entonces, cuando ya llegan a mí con el error, pues yo les digo, bueno, eso mejor hazlo así de esta manera.
Entonces existe el que sigue queriendo aprender a base de la experiencia o existe el que dice, no, esto no es para mí. No es para mí. ¿Usted cometió algún error alguna vez Pues en todo el sí, tiempo que ha tenido ahorita? sí, definitivamente yo pienso que a ver, sí, hubo errores. Por ejemplo, a veces tú asumes cosas. Al principio yo asumía, gracias a Dios no fueron errores que me costaron la licencia o que me podían haber costado la licencia, ¿verdad? Pero de pronto asumir, un error muy común es asumir si vas a cerrar el 25. Vamos a decir, tú sabes, Ujú. cuando tú empiezas la transacción, el contrato lleva una fecha de cierre Ah, ok. y ese día del cierre es el 25. No Ujú. sé si han notado o han visto que los cierres a veces se pueden retrasar Sí. por un tema de documentación del banco. Que Hay no está miles de dentro de usted. factores. Ujú. Bueno, a- al principio quizás yo asumía, bueno, si dijimos que íbamos a cerrar el 25 y el del banco me está diciendo que vamos a cerrar el 25 y el abogado me está diciendo que vamos a cerrar el 25, vamos a cerrar el Ay, ay, 25. ay. Y usted ya tiene aquí, ¿ves? Aquí tiene la mano más bien. Sí. Sí, y no se cerraba ese día por X X. motivo. Ujú. Entonces ahora he aprendido a explicarle desde un principio al cliente, vamos a hacer todo lo posible, mas no se lo puedo garantizar, porque en 30 días pueden pasar muchas cosas, en el título, en las finanzas, en las inspecciones, en los avalúos, que pudieran retrasar ese cierre o quizás lo pudieran acelerar. También a veces se cierra más temprano. Pocos los casos, pero sí pasa en que se cierre más temprano. Entonces he aprendido pues esa parte, explicarla upfront, como dicen, en vez de Siempre con confiar. honestidad, mejor. Ajá, Para evitar sí, después ujú, pues, sí. errores. Entonces, ese fue yo creo uno de mis primeros errores cuando, no, vas a cerrar el 25 y llegó el 25 y no íbamos a cerrar y el cliente, ajá, y ahora yo pedí el día libre. Y es Ay, cierto, yo sí. pedí el día libre, Ujú. mi esposa está aquí conmigo, la niña no fue a la escuela porque iba a estar en la foto. Muy desagradable. Entonces uno va aprendiendo de esos errores, ¿no? Sheila, ahora, la gente que estuviera interesada en comprar su curso y esta nueva aventura que usted está haciendo, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Ya está listo? ¿Falta? Cuéntanos más porque estamos emocionados por usted. Ujú. Y Ya. ya sabe que cuenta con nuestro apoyo. Cuando lo saque, nosotros lo publicamos con usted también. Oh, muchísimas gracias, claro que sí. Fíjate, este todavía no está listo, Ujú. estoy trabajando en él. Digamos que estamos a mitad de Ok. proyecto, pero sin embargo está bastante avanzado. Entonces creo que en un mes Ujú. podré divulgar toda esa información, el sitio web, el costo, vamos a decir el cronograma de lo que incluye, va a llevar su certificado, Ujú. porque esto no solo es con la intención de ayudar a los agentes nuevos o a los asistentes o quizás a agentes que ya tienen mucha experiencia y necesitan entrenar un asistente. No es solamente eso, sino que es como un entry level Ujú. job training. Porque ahorita si tú vas a Zillow o Indeed o ZipRecruiter, todas estas aplicaciones de empleo, vas a ver la figura del Transaction Coordinator. Ujú. Y esa es una figura que siempre ha existido, vamos a decir, en el mercado americano. Ujú. Los americanos o los real estates em, siempre tuvieron un Transaction Coordinator. Y ahí es cuando viene Sheila la que piensa outside the box. Porque cuando no habían no habían transaction coordinators que hablaran español, aparecía Sheila bilingüe. Mm. Entonces trabajaba el lado Americano. americano con el lado, lo juntaba con el lado hispano. Entonces los agentes hispanos estaban felices porque tenían una persona que entendía la transacción, que podía hacer todo, comunicarse con el cliente, si era un comprador o un vendedor, mire, el fotógrafo va para allá, mire, la inspección es mañana y cositas así. Pero también entonces tenían la parte de la Sheila que hablaba inglés y le decía al abogado, hey, how is the title work going? You know? Entonces, era como ese lugar donde se encontraban los dos idiomas y le facilitaba a la gente hispano.
Ahorita ya está, en aquella época eso era súper raro encontrarlo. Ahorita yo sé que es más común, sin embargo creo que a nivel de instruir, perdón, Ujú. a nivel de instruir, no hay muchas personas que estén impartiendo cursos instruyendo en español al mercado hispano. Ahora, es que usted sabe que eso ya estuvimos hablando bastante fuera de cámaras. Eso de verdad a nosotros nos apasiona, el español e inglés. Para un hispano, ¿qué tan importante es hablar inglés, en su opinión? Es muy importante porque te abre puertas, Sí. te abre oportunidades de negocios, te puedes comunicar con un mercado más amplio, ¿no? Más oportunidad. Hay más oportunidades. Ujú. Y también pues porque obviamente si estamos acá, todos los documentos son Son en en inglés. inglés. Sí. Em, a mí es indispensable, pienso yo. Podemos ser exitosos sin hablar inglés hasta cierto punto, pero Sí. creo que te crea una barrera si no hablas el inglés. Llega un momento que para seguir cuesta. Pero eso también, para el que no quiere, ¿verdad? Nos abre las oportunidades a nosotros. Ujú. Bueno, eso sí es verdad, hay menos Para, competencia. para todos hay mercado. Entonces nosotros vamos a agarrar lo que no quieran los demás. Ajá. Entonces sí, no, la verdad me gusta bastante. Otra rapidito me gustaría, porque sí siento que tocamos bastantes temas, un montón de temas y hemos aprendido mucho de usted, agarrado de la profundidad de su cerebro, que siento que hay muchísimo Sí, conocimiento de ahí. verdad que nos hacen falta horas Em, aquí. Me gustaría saber desde el otro, cositas que hablamos fuera de cámaras para que no solo quedarnos nosotros, sino que la audiencia pueda entender su conocimiento. ¿Qué es mejor, comprar casa nueva o comprar casa usada? Bueno, como te dije tras cámaras, yo pienso que depende mucho del estilo de vida de Ajá. la persona. Sí. Em, las casas usadas, pues ya todos sabemos como los contras, ¿verdad? Que quizás los artículos, el techo ya no está tan nuevo, que eso se llama los mechanicals, Ujú. la parte mecánica de la casa, lo que es el aire acondicionado, las tuberías de la plomería, todo eso, ¿verdad? No está tan nuevo y requiere un mantenimiento. Sí. Esa es como la parte negativa. En la parte positiva, sabemos que muchas no tienen Homeowners Association. Eso no quiere decir que no hayan reglas, porque siempre van a estar las reglas del condado, las reglas de la ciudad, que Ujú. vienen a ser como un Homeowners Association. Solamente que el Homeowners Association es como más insistente y de paso te cobra. Ajá. em, porque pagas un Homeowner Association anual o mensual, dependiendo sea el caso, o cada 4 meses. En las casas antiguas, muchas no tienen Homeowners Association. Hay personas a las que les gustan los materiales, Ujú. los layouts también, o sea, el floor plan, la manera en la que están distribuidas. Tienen más carácter, no son todas unas igualitas a otras. Em, Ahora, vuelvo y repito, depende del estilo de vida de la persona, porque si tú eres una persona que usas tu casa solamente para ir a dormir, porque trabajas todo el día, no tienes tiempo para cortar yarda, para hacer mantenimiento, para compartir con la familia, para hacer una carne asada en el patio, entonces te conviene una casa con un patiecito pequeñito, donde la asociación se encargue de todas estas áreas comunes y no tengas que hacer ningún tipo de mantenimiento. Ahora, si tu estilo de vida está más inclinado hacia compartir con los niños, jugar fútbol, jugar béisbol, hacer una carne asada, tienes 5 carros, aunque nada más usas uno, y cosas así, entonces pues una casa usada tal vez va a ser un mejor fit, porque como te comentaba, un ejemplo, uno de tantos que se me puede venir a la mente, una chica que ella trabaja desde casa, ella hace bodas y el otro día me contactó y me dijo, Sheila, yo creo que voy a tener, estoy segura que voy a tener que vender mi casa y me voy a tener que ir a una casa más viejita, con más terreno. ¿Y por qué le digo yo? O sea, su casa es muy linda, es nueva. ¿Y por qué quieres hacer eso? Ella no compró conmigo porque eso también forma parte del De la trabajo ética. del real estate. Porque el real estate debe tener una idea para qué quieres tú tu casa. ¿Quiénes van a vivir en tu casa? Cuando nosotros hacemos esas preguntas no es por averiguarle la vida a la persona, sino es para poder guiarte mejor. Mm. Hay personas adultas, no te convienen escaleras.
Niños pequeños que están gateando, tal vez tampoco. A lo mejor te conviene un cuarto abajo, aunque el resto estén arriba. Tu hijo juega fútbol. Todas esas preguntas que nosotros nos involucramos con el cliente es para poderlo guiar mejor a una casa donde no quiera venderla al año o a los 2 años, cuando se le va a hacer muy cuesta arriba sacar el dinero que invirtió en un lapso de tiempo tan corto. Porque eso que pasó cuando COVID, que la gente agarró y ganó 50,000, $100,000 en una casa, 25,000, ese no es el denominador común. El denominador común es que tú estés por lo menos 5 años en una casa para poder sacar lo que invertiste, o sea, el dinero que diste de entrada, los costos de cierre que pagaste y todos los gastos que te originó comprar la casa y quizás sacarle un poquito de ganancia. 5 años mínimo. Entonces, por eso uno le hace un interview, como que entrevista al cliente, ¿verdad? Cuáles son sus aspiraciones, sus ideales, para qué quiere la casa, para pues nosotros poder asesorarlo lo mejor posible en la casa que va a comprar. No podemos siempre garantizar al 100% que todo va a ir de acuerdo al plan, ¿verdad? A lo mejor le toca a un vecino que es insoportable y nadie sabía que vivía ahí, porque pasó. Tuve una chica en nueva construcción, compraron su casa muy bonita, todo salió maravilloso, ellos están muy contentos, pero la señora que vive al lado tiene un perrito que ladra mañana, tarde y noche, ese perrito. Y eso no nos lo esperábamos nadie. O sea, ¿cómo podía yo garantizarle a ella Sí, que está fuera de su eso alcance. está fuera de mi alcance? Ujú. Y gracias a Dios que ellos entendieron que no es culpa del real estate, ¿cierto? Que la vecina tiene un perrito. Pero a veces hay cosas que no se pueden prevenir. Pero Sí. como complicó la vuelta ahí, vos, imagínate. Hay muchas cosas en las que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando vienen estas personas, podría pensar yo que son primerizas o, ¿cómo sería? Primer comprador, ¿verdad? Que va a comprar su primera casa, para que tenga en cuenta todo eso que usted acaba de decir ahorita. Pero ¿qué pasa también con las personas que quieren entrar, ya hablando a que sean una persona como usted y que quieran vender también? ¿Cuáles son esas posibles cosas o posibles causas para cuando ya van a vender? A ver, posibles causas con respecto a, disculpa. Para cuando quieren vender, o Ujú. sea, ¿qué posibles causas tienen que tener ellos para que esa venta se pueda hacer mejor, pues? Ok, ok. Ujú. Bueno, la casa debe estar en buen estado, o Ujú. sea, el mantenimiento debe haber sido hecho, si entendí bien la pregunta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Em, por lo menos tener 5 años en la casa, no haber hecho refinanciamientos. A ver, puede vender, Ujú. pero probablemente la relación de lo que va a ganar, lo que va a recibir, va a ser muy poco, porque cuando tú haces un refinanciamiento, es como si tú le estuvieras vendiendo nuevamente la casa al banco Ajá. Oh. a un precio más alto. Pero pregunta, cuando uno hace refinanciamiento, ¿vuelven a empezar los 30 años o Sí, no? a menos que Uh. refinancies a 15 años. Ah, ok, ok. Pero la cuota es más grande, pues. Sí. Hay que O tener sea el que dinero. cada vez que uno va refinanciando, me Se agrego suman, se 30 años otra suman, vez, se me agrego suman. otra 30. Híjole. Empezar de cero. Sí. ¿Cuál Eso es el hablando del beneficio entonces? refinanciamiento en general, porque hay varios tipos de refinanciamiento. Hay Ujú. refinanciamiento cash out, hay lo que llaman, hay otros tipos de préstamos que nosotros en la comunidad hispana lo tomamos como refinanciamiento, pero no es refinanciamiento, los que llaman HELOC o Home Equity Loan, todos estos programitas que hablan de eso. El beneficio es bajar el interés. Ah, ok, ok. ¿Y la Normalmente, cuota también? normalmente sí. Si el interés, por eso el tiempo de COVID, el año 22 creo fue tan boom, porque es que había, por lo menos yo tuve un caso de una señora que ya tenía una casa en Marietta, la tenía ya, no casi paga, en verdad todavía le faltaba bastante, pero llevaba muchos años pagando y ella tenía un interés del 8%. Y los intereses en ese momento estaban al 2 y piquito, 3. Ella aprovechó esa oportunidad y refinanció esa casa y de un 8% que pagaba, lo bajó a un 3%. Y su pago mensual, la diferencia fue Abismal. bárbara, abismal. Wow.
Sí. Pero Y son encima casos... le sacó dinero a la casa y todavía quedó pagando menos, ahora que me acuerdo. Pero Le eso dieron. fue un buen deal, como se Sí, dice, claro, ¿verdad? pero Sí. son casos aislados, no es algo que pasa constantemente. Ahorita en este mercado no por el tema de los intereses. Por eso siempre te dicen, pendiente con los intereses. O cásate con la casa, ¿cómo es? Y sal con el interest rate. O sea, marry at the house, date the rate, dicen Ajá. en inglés. Ajá. Porque el rate tú lo puedes cambiar Ujú, ujú. durante mucho tiempo en el préstamo. Sí, claro. Preferiblemente cuando están hacia abajo. Es cuando realmente te benefician, cuando están más bajos del interés actual que tú tienes. Em, pero ese es el beneficio de un refinanciamiento, el cambiar el porcentaje de interés o sacar la ganancia que tienes en tu casa sin necesidad de mudarte Ah, ok. o de No. venderla. No, eso sí, sí está bueno. Ahora, ya en tiempos anteriores hemos tocado el tema. ¿Hay beneficios? No, perdón, voy a corregir la pregunta. El año pasado, cuando con todos los cambios de política que hay, sin mencionar nombres del presidente, ocurrió de que dijeron de que ya solo los residentes y ciudadanos podían comprar casa y que si tenías asilo, permiso de trabajo, no ibas a poder comprar casa. Y eso fue lo último que se escuchó como noticia. ¿Eso sigue siendo así o los bancos encontraron estrategias para poder vender? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, realmente el préstamo que se vio afectado con el tema migratorio fue el préstamo FHA, que es un préstamo de gobierno, Ok. básicamente. Eso sigue igual, pero en ese mismo momento, cuando salió esa ley, por decir así, o sea, que cambiaron los requisitos del préstamo, ¿verdad? Que ya no estaba disponible para personas con TPS, permiso de trabajo, ese tipo de cosas. Sin embargo, en ese mismo momento ya existía un tipo de préstamo que es el convencional, Ujú. que sí te permite comprar en esas circunstancias migratorias. Lo único es que el credit score, el score de crédito, tiene que ser normalmente mínimo de 700 hacia arriba. O sea, lo que realmente cambió es que si tú no eras ciudadano y tu crédito estaba bajo, entonces no podías comprar. Pero si tú tienes un buen crédito, a pesar de que tienes un permiso de trabajo, puedes comprar con un préstamo convencional. Mm. No sé si Sí, si sí, me yo lo expliqué entendí, yo bien. lo entendí. Si tiene un buen crédito, puede comprar con un préstamo convencional. Si no tiene un buen crédito, pues no. No, sí puedes, pero entonces el down payment va a ser altísimo. Ujú. La ventaja del FHA es que el down payment era el 3.5%. Ah, ok, ok, ok. Entonces el down payment va a ser mucho más alto, Ujú. 10, 15, 20%, si no tienes un buen credit score. Mientras que con el buen credit score, con el préstamo convencional, Ajá. quedas a 3%, prácticamente igual que el FHA o hasta mejor. Siempre y cuando tenga un buen credit score. Ok. Entonces siempre existe la posibilidad para comprar Sí, bien, pues. sí, no, la posibilidad, como te comenté anteriormente, todos califican. La Hasta con diferencia Tax va a ID. estar en los términos del préstamo. Ujú. Ahí es donde va Buenísimo. a estar la diferencia. Sheila, ¿cómo la pueden contactar? ¿A dónde la pueden seguir? ¿Dónde la pueden llamar? WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. ¿Dónde la encuentran? ¿Cómo la gente puede contactar a la top producer del sureste por los últimos 7 años y 8 años? Así es, ¿verdad? Ujú. Y Bueno, 8 años con su broker. Ahí sí, está. vamos a decir 8 años con el broker y 7 años Ajá. en el sureste de Georgia por la Asociación Nacional de Real Estate Hispanos, creo que es la traducción correcta. Es que sí, es complicadito, es Sí, es largo. largo. Pero bueno, sí, mira, aparte de todas esas redes sociales Ajá. que mencionaste, Ajá. aparte de todas esas redes sociales que mencionaste, está mi página web también, Ok. www.sheilawrightrealtor.com. Ahí me pueden contactar a través de las redes sociales como Sheila Wright Realtor, Facebook, Instagram y TikTok. Ujú. Mi número telefónico, me pueden mandar mensajito normal o WhatsApp a través de la aplicación
678-933-7386. Por correo electrónico también me pueden contactar. Yo les voy a responder, no se preocupen. Ahí está. Señales de humo. Sheila, de verdad estamos mega fascinados de conocerla, mega Demasiado fascinados de encontrar gente top. Una hispana top en Georgia, una hispana top en Estados Unidos, de verdad. Esas son las personas que deberían estar viniendo todo el tiempo a Ponete Vivo. De verdad que estamos encantados. Trabajando para Yo eso, personalmente, que platicamos una hora antes, hemos estado platicando más de una hora acá. Y siento que todavía quiero seguirle haciendo preguntas porque hay tanto conocimiento, hay tanto de lo que usted puede compartir para todos nosotros. De verdad que estamos muy agradecidos con que usted se diera la oportunidad de venir y tomarse este tiempo, sentarse con nosotros. Y al final que usted pueda contar su historia y cómo está obteniendo ese éxito en Estados Unidos, que como usted nos decía hace rato, el éxito está para todos. Las oportunidades están para todos. Entonces, yo personalmente le doy las gracias, Meli. Sí, de verdad, muy agradecida de que usted venga acá porque, como dice Homer, estamos trabajando para que el episodio y el podcast se vaya viendo con personas que vengan a dar esta información de valor, porque de verdad, sentarse frente a usted y que nos cuente cómo se maneja este negocio, cuál ha sido el éxito, cuáles han sido los errores para que se pueda ahorrar ese tiempo la persona que esté allá afuera queriendo iniciar un negocio como este, ¿verdad? Entonces, es de bastante valor, de verdad de bastante valor que usted esté aquí para nosotros, porque lo que queremos es eso, que la comunidad encuentre ese valor en nosotros, Oh, de lo que usted puede venir a hacer con nosotros aquí. Oh, muchísimas gracias. Pues de verdad que súper encantada también con ustedes. Como les dije anteriormente, los felicito porque pues no tenemos ahorita mucha gente en la comunidad haciendo este tipo de trabajo. Y pues me encantó desde que lo vi la primera vez. Yo dije, wow, sigan adelante. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y seguramente pronto estaré por aquí nuevamente Seguro cuando que ya el curso esté 100% establecido, ¿verdad? Creado. Creado para ponerlo a la disposición de todos. Buenísimo. Sheila, unas últimas palabras a su cámara, para las personas que quieran conocerla, un poco, un mensaje para los hispanos, para todos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por haberme tenido acá en su programa y mi mensaje sería que pues mientras exista el sueño y el deseo y queramos pues nos preparemos, la oportunidad va a llegar porque este es un país de oportunidades. Entonces lo que hay es que estar preparado para cuando se presente, de una vez ser allí los primeros en poder saltar a esa oportunidad y desarrollarla pues para ser bien sea una empresa exitosa, inversionista exitoso, agente exitoso o simplemente un servicio comunitario exitoso, porque también los hay. En nuestra comunidad hay personas muy exitosas que solamente dan un servicio comunitario de apoyo a los que llegan o a los que quizás tienen años aquí y no han encontrado ese apoyo en ninguna parte que los ayude a crecer. Entonces, pues prepárense, no dejen de soñar, que pues el éxito es cuando la oportunidad y la experiencia se encuentran. Eso. Buenísimo. Muy bien. Muy agradecido, Sheila, nuevamente. Gracias por haber venido a estar con nosotros. Y a usted recordarle que por favor se suscriba, comparta, comente. Déjale un mensaje a Sheila, dígale lo buen trabajo que ella está haciendo. Aquí abajo van a estar apareciendo las redes sociales de ella, los contactos. También en la descripción va a estar el website y muchas otras cosas para que puedan contactarla a ella directamente si usted está queriendo comprar casa aquí en el sur de Estados Unidos. Ya Sheila decía que tiene Tennessee, Alabama, ¿y cuáles eran? Florida. Tennessee y Florida, pero yo opero actualmente solamente aquí en Georgia. Tengo esas licencias, si en algún momento pues las requiero para algo, con gusto pues las pongo a la disposición, ¿verdad? También lo trabajamos, pero mayormente estoy acá en el estado de Georgia. Buenísimo. Entonces aquí en la descripción está apareciendo y no nos vamos nunca sin recordar que si usted necesita generación de leads
por medio de sus redes sociales para su empresa, para su compañía. Halo Marketing, nuestra agencia y máximo patrocinador de este podcast, está disponible para usted. Así que nos estamos despidiendo. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos visto. Y nuevamente, Sheila, muchas gracias. Muchísimas gracias, Shaylee. Bye, Gracias a bye. ustedes. Bye, bye. Este fue un episodio más, un episodio menos de este 2026.